Hola amigos, en este video nosotros vamos a mercar para toda la semana. ¡Vamos! Primero, en supermercados en Colombia venden kettlebells y hasta chalecos de peso. Es el lugar donde la gente entrena mucho. Puedes encontrar esta hasta en un supermercado. Y ahora vamos por la comida. Vamos por esta comida. ¿Será que me compro unos así? ¿Pájaro? 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 Amigos, empezamos con frutas y vegetales porque es algo que siempre está en mi dieta diaria. Unos tomates, amigos. Se puede comer crudos, hacer una ensalada o hacer una salsa. Limones, cebolla. Esos mangos son muy buenos, son mejores que he probado en mi vida. Son muy dulces. Aguacates prácticamente siempre están en nuestra dieta. Casi siempre compro pimentón y lo agrego a todos tipos de carne. Realmente hace el sabor de los platos mejor. Y también lechuga. En un día de estos haremos la ensalada con la cena. Bueno, aquí nos quedó, creo que mandarinas en esta sesión y cogemos unos bananos. Estas son mis mandarinas favoritas. En Ucrania las mandarinas son de color naranja, pero acá son verdes, pero son mucho más jugosas y dulces. Ok, y de una vez podemos coger un par de toronjas. También me encantan. Bueno, acá tenemos ya armado nuestro carrito de frutas y vegetales. Como pueden ver, está muy colorido. Vamos ahora por pollo y carne. Se me olvidaron los bananos, pero vamos a cogerlos ahora. Amigos, normalmente compro carne molida y también pechugas de pollo. A veces muslos o contramuslos de pollo y también carne como churrasco para asar. Bueno, acá tenemos la carne molida y vamos por pechugas de pollo. Bueno, un par de bandejas de pollo, las pechugas ya desmechadas. Perfecto. Bueno, creo que ya acabamos con esta sección y vamos por otros artículos como pasta, arroz integral, etc. Esto es la zona de vicio. Esta es la sal que normalmente compro. Tiene un sabor muy bueno. Muy bueno. Entonces empezamos con nuestros granos, amigos. Quinoa, este tarro tiene 300 gramos.
y siempre lo compro para variar mi dieta de granos. Una leche de almendras. No tomo leche normal, pero leche de almendras a veces agrego cuando hago pan integral en la casa o mi novia lo agrega a su café. Bueno, acá tenemos nuestra pasta integral. ¿Qué más será? ¿Qué más será? Acá está nuestra crema de maní favorita. Tiene sabor muy buena. No voy a hacer la publicidad, pero se ve así el tarro. Ahí está nuestro café. Café colombiano, Juan Valdez. Ya se está llenando poco a poco nuestro carrito, pero todavía faltan ciertas cosas. Mucho peligroso. Ahora el arroz integral, también me di cuenta que se nos está acabando harina integral para hacer pan. De hecho, este couscous es muy bueno. No sé si conocen este grano, pero para variar su dieta de granos es muy buena opción. Ok, acá tenemos nuestro arroz integral. De hecho, acá hay más opciones de quinoa. Por ejemplo, ahí está. Yo creo que voy a coger esta. Trae más y tiene mejor precio. También hay quinoa roja y sabe mucho mejor, pero por alguna razón es mucho más costosa. Unas latas de atún para variar en los días cuando estamos cansados de pollo o carne. Huevos. Se nos olvidó. Nada de esto. Si recuerdan bien nuestros videos. Amigos, ya nos hicieron el último aviso y regaño por filmar acá, entonces vamos a tratar de terminar rápido antes de que nos echen de acá. Ahora esconde la cámara, tenemos que pasar una zona peligrosa. Bueno, acá tenemos nuestros huevos, siempre cojo los que son AA, son un poco más grandes. Y vamos a buscar nuestra harina. Jumbo no tiene buenos test. Jumbo no tiene buenos test. Ok. Eso fue sabor natural, pero de hecho comemos crunchy, que tiene más textura de maní. De hecho vamos a llevar dos mejor. Amigos, todo esto está prohibido si quieren tener buena definición de su cuerpo. Cuando entro al supermercado busco las cosas muy particulares porque como pueden ver la mayoría de las cosas no es comida realmente. Bueno, acá tenemos nuestros nueces, que es muy buena opción antes de entrenamiento para sentirse liviano y tener más energía. Vamos a coger un par de estos. Cuando compran nueces, eviten de comprar maní salado porque sal les va a causar muchísima sed y deshidratación. Bueno, acá tenemos nuestra harina integral. Vamos a llevar unas 3 porque normalmente comemos un pan integral por día. ¿Qué más falta? Vamos a ver. Aclarante. Bueno, vamos a comprar un tío Nacho para todo mi cabello. Amigos, creo que tenemos todo para hoy. De esto se puede cocinar varios platos. Tenemos carne, pollo, atún, frutas, vegetales, harina para
cocinar pan integral, huevos para nuestros almuerzos, varios tipos de granos, pasta integral. Así que tenemos algo bastante completo para la semana, pero si nos faltan cositas, así a veces salimos a un supermercado pequeño por la casa y ahí compramos lo que falta. Bueno, vamos a ver cuánto sale todo de precio. Acá está. Bueno amigos, todo lo que compramos hoy salió en $97. Entonces los precios son bastante buenos en Colombia, especialmente las frutas y vegetales son bastante baratas comparando a otros países. Vamos a cargar todo esto a la casa. Amigos, no olviden que el mejor guerrero es el guerrero educado. Nos vemos.